Muy buenos días, estudiantes. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que es el artículo. Entonces, ya les muestro en la pizarra. Tenemos el título, el artículo. Hay que clasificar que tenemos tres clases de artículos. Tenemos primeramente los artículos determinantes, dos, los artículos indeterminados o indeterminantes, y tres, el artículo contracto. Entonces vamos a ver cuáles son estos artículos, no son muchos, y se pueden conocer a través de este cuadro de doble entrada, tanto por su número y por su género, ¿ya? Entonces, pero hay que indicar que el artículo va antes del nombre. Es decir, por ejemplo, si tenemos la niña juega alegremente, entonces en la parte de sujeto, la niña, tenemos dos palabras, ¿no? Tenemos niña como sustantivo y este vendría a ser como artículo. Pero antes conoceremos y luego vamos a dar los correspondientes ejemplos de cada uno de ellos. Entonces vámonos a la tablita. Tenemos los determinantes. Por su número tenemos al singular. En masculino tenemos él. ¿Ya? Y en femenino tenemos la. ¿No? Ahora vamos en número a plural. Plural. En masculino tenemos los. Y en femenino tenemos las. Entonces tenemos ¿cuántos artículos hasta acá? 1, 2, 3, 4 y el artículo neutro, que se lo utiliza para objetos, ¿no? O algunos conceptos abstractos, por ejemplo, lo bello, ¿no? Entonces, lo. En el artículo neutro no se distingue el género ni el número, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos ahora como dos los artículos indeterminados o indeterminantes. El número, de similar forma que hace un rato, tenemos al singular. Y vamos a llenar esta parte. Y el plural. Ya. En masculino tenemos un. Y en plural tenemos unos. ¿Ya? Y en femenino tenemos una y unas. Ya. Entonces son 4 los artículos indeterminantes. ¿Mm? Ya. Entonces, repasando nuevamente, los determinantes tenemos 5 y los indeterminantes tenemos 4. ¿No? Vámonos entonces ahora al contracto. ¿Qué nos dice que es el contracto? Es la unión de una preposición más un artículo. Ya, entonces tenemos una preposición a más el, se escribe al. O sea, la sumatoria de una preposición de a más el artículo el, aquí está el artículo el, aquí arriba, ¿no? Tenemos el, entonces en el contracto, cuando estas dos palabras se muestran juntas, simplemente se escribe como al. Y cuando tenemos la proposición de más seguida de el artículo el, se escribe solamente del, ya no de él, ¿no? Entonces, sintácticamente, estas dos palabras se van a unir en al, o en este otro caso, de más el, solamente en del. Entonces, tenemos los ejemplos con referencia a los artículos determinantes. Tenemos
el revolucionario transforma la realidad. ¿No? Entonces, aquí vamos a ir repasando el revolucionario sujeto, transforma la realidad, es predicado. Tenemos los núcleos respectivos de cada parte. En el caso del predicado, tenemos al verbo. Y en el caso del sujeto, tenemos al sustantivo. ¿No? ¿Qué transforma? Bueno, esto sería para siguientes lecciones. Este es el complemento directo. ¿Por qué? Porque va respondiendo al qué del verbo. ¿Qué transforma? La realidad. Bueno, lo que tenemos que enfatizar en esta parte es el artículo, ¿no? Él vendría a ser un artículo determinante. Entonces aquí, artículo determinante, pero de género masculino. Y el número sería singular. ¿No? Entonces estamos identificando el artículo, como dice en la teoría, que se antepone, o sea, se coloca o se sitúa antes del nombre o del sustantivo. En el siguiente ejemplo, las estrellas tiritan en el cielo, ¿no? O sea, las estrellas brillan, ¿no? Dan sus luces sus haces de luces en el cielo, ¿no? Entonces tenemos las estrellas como sujeto, tiritan en el cielo como predicado y sus respectivos núcleos. Tiritan verbo de tiritar y estrellas como sustantivo. Las, ¿qué vendría a ser? ¿Qué nos dice la teoría? Que se antepone al sustantivo o al nombre. Entonces, esto es un artículo. ¿Qué artículo es? Artículo determinante. Género sería femenino. Y número sería plural. PL, ¿no? Entonces, estamos abreviando con los puntos, ¿no? Ahora, vamos a este otro. En nuestra época, lo malo es bueno, y eso ocurre, ¿no? Hay una transmutación de valores, ¿no? La democracia a veces es mal utilizada y se concreta en una dictadura, ¿no? Pero bueno, entonces lo que nos interesa es este artículo. Lo, como habíamos indicado, no tiene número y no tiene género, ¿no? Es un artículo neutro. Entonces colocamos artículo neutro. Listo. También hay que considerar, a ver, aquí me van a acompañar en esta parte. Si bien en el sujeto tenemos al sustantivo como núcleo del sujeto, está a posterior al artículo, eso es lo que habíamos indicado. Pero hay un detallito. No solamente en el sujeto tenemos artículos, también podemos tener en el predicado, que dice que en la teoría que se antepone el artículo a el nombre o al sustantivo. Entonces, la, en este caso, la también sería un artículo, ¿no? Entonces, la sería un artículo determinante, género femenino, número singular. Y en el segundo ejemplo, vemos que hay tiritan en el cielo. El también sería un artículo, porque va precedido o antes del sustantivo o nombre. Entonces, él sería un artículo determinante masculino singular. ¿No? Muy bien, entonces con eso estaríamos completando el artículo determinante. Bueno, en esta oportunidad tenemos ahora a los artículos indeterminantes. En el primer ejemplo tenemos un niño juega en el parque como oración. Vamos a identificar primeramente el sujeto y luego el predicado.
juega en el parque. Los núcleos respectivos, juega, el verbo jugar, infinitivo, y niño, sustantivo. ¿No? Entonces, miren en esta parte, o sea, no nos está diciendo quién es ese niño, ¿no? Si es Juan, si es Luis, si es Andrés, si es Omar. Simplemente nos dice un niño. Entonces, un niño puede ser cualquiera de estos niños con estos nombres, cualquiera de esos. ¿No? Entonces, por eso es un artículo indeterminante, porque no nos especifica quién exactamente es, ¿no? Por decir, si les pregunto a ustedes qué deporte les gusta, me van a decir el fútbol, el básquet, no. Si a mí me preguntaran a usted qué le gusta, yo le puedo responder un deporte, pero en esta respuesta no especifico qué deporte es. Solamente digo algo general, un deporte, no digo fútbol, no estoy diciendo ajedrez o esquí, ¿no ve? Entonces, por eso, el un es un artículo indeterminante porque no nos especifica qué en realidad, de qué en realidad se está hablando, pero sí de manera genérica. Ahora vamos. Entonces, un niño sería un artículo indeterminado. Indeterminado. Género sería masculino. Número singular. Pero observen en esta oración, un niño juega en el parque. ¿No les hace familiar algo? Sí, ¿no? Tenemos aquí el, que también sería un artículo, pero no es indeterminado, es un artículo determinado o determinante, porque va antes del nombre o del sustantivo. Entonces, género sería masculino y número sería singular, ¿no? Pues como habíamos dicho, puede haber en el sujeto y también en el predicado. Siguiente ejemplo. Unas enfermeras visitan las casas. Unas enfermeras sería sujeto y visitan las casas sería predicado. Entonces tenemos como núcleos, enfermeras sería sustantivo y visitan como verbo. Y unas no nos dicen qué enfermeras, ¿no? Por eso es un artículo indeterminado. Género, femenino. Número, plural. Pero vean aquí en esta parte, también tenemos un artículo, las, ¿no? Precede o va antes del nombre o sustantivo. Es un artículo, ¿qué tipo? Determinante. Género, femenino. Número, plural. Muy bien, entonces hasta aquí hemos dado los ejemplos de los artículos indeterminantes. Ahora estamos con el artículo contracto. Entonces tenemos dos oraciones, Juan irá al parque y, bueno, analizamos primeramente el sujeto, Juan, predicado irá al parque. Juan haría a la vez de sujeto como también de sustantivo. Hay un artículo, ¿no? Irá es verbo. Ahora en esta parte, al. Ya hemos dicho que al es el producto de una preposición que es a, un artículo el. Entonces, en vez de decir a él, estamos diciendo solamente al. En eso significa contracto. ¿En qué se contrae? ¿No? Entonces decimos artículo contracto. Muy bien. Vámonos entonces al siguiente ejemplo. Tu mamá llegó del mercado. Tu mamá sería sujeto
llegó del mercado predicado. Mamá sería sustantivo en este caso. Y aquí falta tiene. Ya. Y llegó sería ver. Muy bien, entonces vamos a esta parte. Ya hemos indicado de que del es la unión de una preposición y un artículo. De es la preposición más el artículo el, ¿no? Entonces no se escribe ya de él, sino del, nada más, en un tono de voz. Entonces esto sería un artículo contrario.